Muy buenas tardes, doctor Mauricio Ranilla. El día de hoy vamos a hablar sobre la restricción y la suspensión de los derechos humanos y específicamente sobre el análisis del caso de Juan. Quien le habla es Jorge Andrés Bustos Parra, en representación de mi grupo, mi compañero Billy Gómez y también mi compañera Nicole Villafane. Vamos a hacer una pequeña introducción hablando sobre lo que son los derechos humanos, principalmente son el pilar ético y jurídico de todo Estado de Derecho. Ningún derecho fundamental es absoluto. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se puede restringir ni limitar. La Constitución peruana, en este caso en su artículo 137, permite la suspensión de derechos en ciertas situaciones excepcionales, pero con un límite y un control judicial por el mismo Estado. También vamos a hablar sobre el caso de Juan, como mencionaba anteriormente, que estuvo detenido en un supermercado por un estado de emergencia. Ahora pasamos a lo que es el fundamento jurídico, es decir, la norma escrita. Están sus límites y sus restricciones. Los límites se definen como ese alcance natural que puede tener un derecho, donde se armoniza con todos los demás. Y las restricciones son las limitaciones que puede imponer el Estado y que se tienen que cumplir. Principalmente hay tres. En este caso la legalidad, la proporcionalidad y el fin legítimo. Y su base legal está dentro de la misma Constitución en su artículo 70. El principio de proporcionalidad, vamos a hablar un poco sobre esto. Esta medida lo que evalúa es que si afecta a los derechos y que si son válidos. Y tenemos en este caso tres características principales que son la idoneidad, es decir, que significa que para qué si la medida es efectiva, que si tiene un fin legítimo, que si tiene que cumplir. La necesidad, que es la segunda característica, tenemos que es una opción menos restrictiva. Principalmente lo que quiere decir es que se trate de hacerla que no afecte tanto a los derechos fundamentales. Y la tercera, que es la proporcionalidad estricta, es en este beneficio que si justifica lo que es ese derecho. Es decir, esta afectación esta restricción o limitación que se está dando justifica lo que se está haciendo con este derecho y si es así, cabe dentro de la proporcionalidad. Ahora vamos a hablar sobre el régimen de excepción. Este caso está regulado en el artículo 137 de la Constitución, que habla principalmente sobre el estado de emergencia. Esta se aplica ante las graves crisis. Puede ser de catástrofes, de pandemias, como en el caso en el 2020. También tenemos los disturbios. ¿Y esto qué permite? Permite suspender temporalmente los ciertos derechos, como lo son la libertad de seguridad personal, la inviolabilidad de los domicilios y la libertad de la reunión y el tránsito de las personas. Ahora, los derechos inderogables. ¿Qué significa esto? Que aunque haya un estado de emergencia, hay algunos derechos que no se pueden suspender ni limitar tampoco, como lo son los derechos principales, que son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el principio de legalidad y las garantías judiciales, como lo son el habeas corpus, el amparo, y todo esto está organizado en lo que es la Convención Americana de la OEA y en el 1969, que fue cuando se dio. Ahora, específicamente el caso de Juan, vamos a hablarlo en contexto. El señor Juan fue detenido en un supermercado mientras cumplía con las normas sanitarias que se pusieron en el régimen de la pandemia. La policía lo justificó esa detención supuestamente con un derecho que estaba violando de la libertad que estaba siendo restringida por el mismo Estado. Sin embargo, ese supuesto delito o hurto que se hizo no tenía relación ninguna con el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque en ningún momento la policía tenía la certeza de que Juan estuviese haciendo ese delito. Simplemente fue una pequeña discusión con los dueños del supermercado. Entonces ahí, analizándolo jurídicamente, la policía confunde lo que es el régimen de excepción con las normas del derecho penal común. ¿Por qué? Porque en la detención por hurto debe basarse en el artículo 2.24, inciso F de la Constitución, que dice que nadie puede ser detenido si no hay un mandato judicial o que de verdad lo agarren en flagrante delito, cosa que no existió. El señor Juan no fue atrapado en delito porque solamente estaban en una discusión, estaban en un supuesto, y tampoco existía orden judicial porque no había ninguna sentencia en su contra. Entonces, ¿qué pasa? Que la policía actuó de forma arbitraria. Para concluir, tenemos lo que son, nuevamente hablando de lo que son los derechos fundamentales, que no son absolutos, no se pueden limitar a menos de que tenga una legalidad y una proporcionalidad justa. El régimen de excepción no elimina lo que es el Estado de Derecho, es decir, los derechos fundamentales siguen valiendo los principales como la vida principalmente en el caso de Juan se vulneraron los derechos que son inderogables y no tenía el principio de la legalidad y tampoco tuvo un justo proceso, un debido proceso. En este caso, ¿qué se recomienda? Como conclusión se recomienda a la Policía Nacional que se capacite mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden confundir
una norma que sale con otra que ya está estipulada desde la Constitución, y ahí es donde entra la confusión y donde entra que no hay un debido proceso para la persona a la cual está cometiendo esta injusticia, ¿no? En pocas palabras, los límites que se está poniendo por parte del Estado a veces se sobrepasan y la policía los malinterpreta y llega a afectar al ciudadano del común, ¿no? Eso sería todo, docente Renilla. Muchísimas gracias, espero que le haya gustado y que se haya obtenido la mejor información sobre el caso de Juan. Muchas gracias.